¿Será que hacemos bien en estar atentos a la profecía? ¿O será que la profecía el Señor la dejó ahí puestita solamente para estar de adorno? Solamente para decir, ay, mira qué bonita, pero que ahí se quede nada más. Nosotros no hagamos caso de los pasos del enemigo, no sigamos lo que dice el Papa, no, eso no nos debe de importar. La profecía ya está toda dada y por lo tanto ahora lo único que nos debemos de enfocar es en predicar a Cristo y el amor de Dios. Y ahí se acabó todo el asunto. Por eso pregunto, ¿la palabra profética que Dios nos dejó en su divina providencia fue para estar atentos o para no estar atentos? Lógicamente es para que nosotros veamos el cumplimiento y veamos lo cerca que estamos de ese tiempo del fin. En ello meditaremos, en la palabra profética. Bienvenidos. Pero antes de empezar nuestro tema, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Padre que está en el cielo, glorificado sea su nombre, Señor. Gracias le damos una vez más por ser tan bueno con nosotros a pesar de lo mucho que le fallamos. Ayúdenos, Señor, a tratar de ser mejores cada día. Ayúdenos, Señor, para que nuestro corazón pueda estar dispuesto a albergar a su Espíritu Santo. Guíenos siempre por el camino del bien, guarde de su pueblo. Ayúdanos a entender su palabra. Ayúdanos a poder, Señor, ponerla en práctica, que eso es lo más difícil. Todo esto lo rogamos no por méritos propios, sino por los méritos de su Hijo amado en la cruz, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Y por si no nos había quedado claro, aquí la misma palabra de Dios nos habla y nos dice que tenemos la palabra profética, el que más segura, la que no tiene fallo, la que se cumplirá sí o sí, y a la cual dice nosotros hacemos bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Vivimos en un mundo que cada vez se hace más negro, en que cada vez se hace más difícil discernir lo que está pasando. Por lo tanto, el Señor para ello nos ha dejado la palabra profética. Y hasta que el día esclarezca, dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta el último momento, hasta que nosotros realmente hayamos comprendido y hayamos caminado por ese camino donde debemos de ir, hasta que Cristo venga. Nosotros tenemos que estar pendientes de esa palabra profética. La fuerza de las naciones y de los individuos no se encuentra en las oportunidades y facilidades que parecen hacerlos invencibles, no se encuentran en su presumida grandeza. Lo único que puede hacerlos grandes o fuertes es el poder y el propósito de Dios. Ellos mismos, por su actitud hacia su propósito, deciden su propio destino. Y es que hoy en día podemos ver a las naciones, a los individuos, creyendo o pretendiendo tener en sus manos el poder. Entre más dinero tengo, entre más poder tengo, entre más armas tengo, pues soy más invencible, ¿no? Presumiendo absolutamente de su supuesta grandeza. Pero para grandeza, la que tuvo el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que vamos a hablar algo de él en este escrito. Y existe el imperio de Babilonia, que fue uno de los más grandes, existe hoy. Sabemos que no, que solamente quedan las ruinas, los recuerdos. Y hoy en día las naciones, los gobiernos, los reyes, todo que pretenden tener esa gran grandeza, se piensan que son invencibles, qué ilusos, ¿no? Los historiadores humanos relatan los logros del hombre, sus victorias en la batalla, su éxito en la escalada a la grandeza mundana,
La historia de Dios describe al hombre como tal y como lo ve el cielo. En los registros divinos se ve que todo su mérito consiste en su obediencia a los requerimientos de Dios. Su desobediencia se describe fielmente como merecedora del castigo que seguramente recibirá. A la luz de la eternidad se verá que Dios trata a los hombres de acuerdo con la trascendental cuestión de la obediencia o la desobediencia. En eso es lo que realmente se rige Dios, en la obediencia y en la desobediencia. Por lo tanto, nos habla de que los historiadores humanos relatan los logros del hombre, sus victorias, sus batallas, sus éxitos, todos lo bueno que hicieron en este mundo. Más sin embargo, Dios no lo ve así. Dios lo ve de una manera distinta, porque lo describe que sus méritos no están en todos los logros que hayan hecho de manera mundanal, sino en la obediencia o en la desobediencia, sino en si hicieron las cosas como Dios la mandaba o no. Y de ello depende su permanencia de poder en esta tierra. Si realmente se van por el no hacer la voluntad de Dios, pues acaban completamente ¿en qué? En ruinas, olvidados. Cientos de años antes de que un pueblo entrara en acción, la pluma profética, bajo el dictado del Espíritu Santo, había trazado su historia. El profeta Daniel describió los reinos que se levantarían y caerían. Esta palabra, abierta por el Dios infinito al hombre finito, registrada en la página profética y trazada en las páginas de la historia, declaran que Dios es el poder gobernante. Él cambia los tiempos y las estaciones, quita reyes y pone reyes para cumplir su propio propósito. Y el Señor, para que sepamos que realmente el único que tiene el poder absolutamente por sobre todas las cosas es Él, antes de que un reino se levante, antes de que sucedan las cosas, la pluma profética, bajo el dictado del Espíritu Santo, traza la historia y la deja ahí para que tengamos evidencia que Dios es el que sabe todas las cosas y que nos la deja para nuestro conocimiento, para que sepamos lo que va a pasar, para que sepamos en el momento en que estamos viviendo y para que sepamos que Dios es el que conoce los tiempos, solo Él, las estaciones, que Él pone reyes, que Él quita reyes, que Él puede hundir un reino en su clímax, en su mayor grandeza, de un día para otro, que Él es el único que sabe y que lleva el control de lo que pasa en este mundo. Bajo Nabucodonosor, Babilonia fue el reino más rico y poderoso de la tierra. Sus riquezas y su esplendor han sido descritos débilmente por la inspiración, pero en el tiempo señalado por Dios, ese reino de orgullo y poder, gobernado por hombres del más alto intelecto, fue quebrado, destrozado, desamparado. Cristo declaró: sin mí nada podéis hacer. Los estadistas ilustres no se consideraban dependientes de Dios, pensaban que ellos mismos habían creado toda su grandeza y exaltación, pero cuando Dios habla, son como la hierba que crece y como la flor de la hierba que se marchita. Solo la palabra y la voluntad de Dios viven y perduran para siempre. Lo que mencionaba, que nadie se puede jactar de haber sido el reino más rico y poderoso de este mundo, que Babilonia llegó a tener, y la palabra de Dios en el libro de Daniel ya nos lo menciona, fue un reino por sobre todos los reinos de esta tierra. Llegó a ser gobernado por hombres del más alto intelecto, que no se le comparan los que hoy en día existen. Pero ¿qué pasó con ese poder? Cuando ese poder quitó el honor y la grandeza a quien debían, cuando se exaltó a sí mismo por sobre Dios, el Señor lo destruyó, lo destrozó, y dice la palabra profética que no quedaría absolutamente nada de ese reino, y no se ha cumplido. No vemos que la palabra de Dios realmente es certera y que se cumple a su totalidad y que no hay nadie que lo pueda detener. Cuando los hombres se creen más encumbrados, que son invencibles, es cuando Dios tiene que intervenir, porque dice su palabra que sin mí nada podéis hacer. Podrán tener todo el oro del mundo, podrán tener todo el poder que quieran, mas sin embargo sin Cristo no son nada. Y cuando Cristo dice que se debe de acabar, en el momento, en el tiempo exacto, se acaba.
La voz de Dios, escuchada en épocas pasadas, está sonando a lo largo de la línea del siglo a través de las generaciones que han entrado en el escenario de la acción y han fallecido. ¿Hablará Dios y no se respetará su voz? ¿Qué poder ha trazado toda esta historia para que las naciones, una tras otra, ocupen el tiempo y el lugar previstos, testimoniando inconscientemente la verdad cuyo significado desconocen? La voz de Dios, dice, escuchada en épocas pasadas, está sonando a lo largo de la línea de siglo a través de todas las generaciones. Y Dios es el que, como decíamos, pone reyes y quita reyes. Dios es el que coloca los reinos y que va mencionando qué reino sucederá al otro, en qué tiempo. Pero la gente sigue insistiendo que Dios no existe. La gente sigue insistiendo que todo lo que pasa no tiene nada que ver con la palabra profética. Mas, sin embargo, cuando empezamos a estudiarla, cuando empezamos a ver su tan fiel cumplimiento, vemos que no tiene fallo alguno. Hay muchas personas que dicen predecir el futuro, mas, sin embargo, ¿quién lo ha predecido tan certeramente como Dios? Nadie. La historia y la profecía atestiguan que el Dios de toda la tierra revela los secretos a través de sus portadores de luz elegidos para el mundo. Un mundo escéptico que habla y escribe sobre la educación superior está hablando de cosas que no entiende. No ve que la verdadera educación superior comprende un conocimiento más perfecto de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado. Son pocos los que comprenden que toda la verdadera ciencia humana proviene del Dios de la ciencia y que Dios demuestra al mundo que es rey sobre todo. Y nos habla aquí que la historia y la profecía atestiguan que el Dios de toda la tierra revela los secretos a través de quienes, de sus portadores elegidos para este mundo. Por lo tanto, entonces, como mencionaba en la introducción, ¿será que hacemos bien en atender la profecía o estamos perdiendo el tiempo? Sabemos que no es así, que la historia y la profecía atestiguan que Dios va revelando sus secretos a personas que tiene elegida para ello. ¿Para qué? Para que el mundo pueda conocer en el tiempo en que estamos viviendo, y más ahora que estamos viviendo en esos tiempos finales. Es cuando más deberíamos de hacer el que caso a la palabra profética. Es cuando más deberíamos de estudiar la profecía pasada, ver cómo se cumplió y mostrarle a la gente y decirle, mira, aquí ya estaba predicho que esto y esto iba a pasar. Por lo tanto, lo que viene después es tan cierto. Preparémonos porque Cristo viene. Esa es la más grande profecía que hay, su segunda venida. Mas, sin embargo, ¿qué hace hoy en día aquellos que se dicen pueblo de Dios? Cerrar completamente la Biblia en esa parte profética y decir, eso no nos debe de importar. ¿Qué importa lo que haga el papado? ¿Qué importa lo que haga el mundo protestante? ¿Qué importa si hay guerra aquí, si hay guerra allá? Si eso solamente son señales del fin, y pare de contar, cuando la palabra de Dios es tan exacta y va describiendo cada movimiento para que nosotros anunciemos al mundo que eso ya estaba predicho y que por lo tanto todo lo que escribe la Biblia es cierto. Un mundo escéptico que habla, dice, y escribe sobre la educación superior está hablando de cosas que no entiende. Hoy en día vemos las noticias y vemos que la gente empieza a debatir entre el porqué de esto, en que porqué del otro, y andan más perdidos que una cabra. Lamentablemente no saben que todo eso que está pasando ya estaba predicho en la palabra de Dios y que los motivos que hay detrás de todo ello es que Satanás está preparando a un pueblo para ese gran engaño, es que Satanás está llevando al mundo a esa gran perdición. Muy pocos comprenden todo esto, pero los que lo comprenden o lo deberían de comprender, ¿qué hacen? Cerrar su boca y no declararle a las personas lo que está aconteciendo y todo lo que hay detrás para decirle, tranquilo, esto va a pasar, la pasaremos mal, pero hay esperanza, porque Cristo ha dicho en su palabra que nunca ha fallado y que toda la profecía se ha cumplido de pe a pa, que viene por segunda vez y que ya no habrá más muerte, más dolor ni quebranto, que esa profecía de un mundo mejor existe y que se cumplirá ciertamente como se han cumplido todas y cada una.
El Señor tiene la llave de la verdadera ciencia. El Señor tiene esa llave y nos la quiere dar a nosotros, que abramos los cielos para que las personas puedan comprender el tiempo en que estamos viviendo. La profecía nos indica y nos habla claramente que estamos viviendo en el tiempo del fin y que necesitamos hoy más que nunca hacer caso a esa antorcha que guía nuestro camino en este mundo tan oscuro. Que el Señor nos ayude, porque solamente mediante el Espíritu Santo nos pueden revelar todas estas verdades y nosotros podemos atender esta profecía y darle y gritarla al mundo que Cristo viene por segunda vez. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz día.